Bienvenidos a la parte 52. O sea, llevamos un año en esta serie de Predestinado para cuestionarme la predestinación. Comenzamos en diciembre del año pasado. Y hemos tenido algunas interrupciones, vacaciones, el programa me borró un día, etcétera. Muy bien. Y entonces pues estamos en los 5 puntos del calvinismo ahora. Aunque ya hemos tocado mucho de las definiciones y conceptos del calvinismo, básicamente todo este año fueron definiciones. He ido mostrando cómo ellos definen la soberanía de una manera y cómo la Biblia, pues, sorpresa, la palabra soberanía no aparece en Reina Valera, por ejemplo. Regeneración, bueno, solo hay 2 textos que hablan de regeneración y hacen toda una doctrina, una teología completa sobre la regeneración cuando solamente se menciona ese evento en 2 versículos y en ninguno de los 2 se describe la regeneración como la proponen los calvinistas. Vimos todos los textos donde se utiliza elegidos, elección, escogidos, escoger, Dios escogiendo. Y vimos que en ninguno de esos lugares se describe que alguien haya sido escogido para ser salvo o para ser condenado, que es lo que propone Calvino. Y así por el estilo vimos todas estas definiciones. Pero entonces ahora pues me estoy concentrando en los 5 puntos del calvinismo y le estoy dando duro a esta parte de la depravación total, que es traducida en la traducción al español del libro de Loraine Boettner, que es el que estoy citando. Él le llama la inhabilidad total. Y como hemos visto, aunque ellos lo ponen de una forma muy poética, muy teológica, muy civilizada, lo que ellos quieren decir con inhabilidad total es que cuando el hombre cayó, pues cuando lo que proponen con esto de la depravación total, o como dice Loraine Boettner en su libro, inhabilidad total es que el hombre quedó incapacitado para querer, creer o aceptar la salvación, el remedio de Dios para lo que allí ocurrió cuando Adán pecó. Y comenzamos a ver varios textos ya, estamos en la parte 4 de este tema, este primer punto de los 5 puntos del calvinismo. Y ellos mismos dicen que este es el punto básico, si esto se les cae el edificio completo. Bueno, allá ellos. Nadie los manda a establecer, hacer una casa de, ¿cómo es? En inglés dicen house of cards, ¿entiendes? Pero es tratar de hacer una casita con tarjeta, con baraja. Se le puede caer en cualquier momento y lamentablemente esta es la situación. Bueno, pues continuamos con los textos utilizados por Boettner, ¿verdad? En las secciones anteriores utilicé los argumentos como él presenta la doctrina y los argumentos que utiliza y cómo son argumentos totalmente irracionales y ninguno sale de la palabra. Pero entonces al final de esa sección empezamos a ver los textos que él dice que prueban o que él presenta como evidencia para probar que el hombre quedó inhabilitado de querer, creer o aceptar la salvación. Y vamos aquí a utilizar ahora, a ver el primer texto que continúa, porque ya discutimos algunos en la sección anterior, ¿ok? Vamos a Génesis, espero que tengan sus Biblias abiertas al lado y tengan su lapicito y su libretita para que tomen nota, marquen, etcétera, ¿ok? El highlighter, como yo los pinto aquí de amarillo en la pantalla, que lo están viendo, porque ustedes también pinten de amarillo, bueno. Ok, el primer texto es Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Okay? Eso es Génesis 2:17. Para explicar cómo este texto no dice que el hombre quedó inhabilitado para querer, creer o aceptar la reconciliación con Dios, voy a traer de la parte 1 de la serie mía en la página.com, los porqués del quebrantamiento, mi descripción de lo que allí ocurrió. Aunque en ese estudio estoy probando cómo la consecuencia de la caída fue romper la relación con Dios. Voy a intercalar comentarios entre líneas que los van a ver en azul, ¿verdad? Para hacerlo relevante a si el hombre quedó incapacitado para querer, creer o aceptar una relación con Dios. ¿Okay? Traigo aquí la cita de
la serie Los porqués del quebrantamiento. Dios hizo al hombre para tener relación con él. ¿Cómo lo sabemos? Ya vimos que le dio su imagen. Si usted va a esa parte, pues cuando estoy tratando lo que es Génesis, describo por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué buscaba Dios con eso? ¿Okay? Pero entonces aquí entro en la segunda etapa. Segundo, la única prohibición que Dios le dio fue precisamente para garantizar esa relación. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. ¿Okay? La palabra muerte en la Biblia no significa necesariamente fin, pero siempre significa separación. En la Biblia hay tres clases de muerte. La muerte física, que es la separación del cuerpo y la parte espiritual. La segunda es la muerte espiritual, que es la separación de Dios por causa del pecado. Y la tercera es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. ¿Verdad? ¿Okay? O sea, lo que están viendo en negro es lo que yo traje de la serie Los porqués del quebrantamiento. Ahora en azul es mi comentario sobre esto, hacerlo relevante a la inhabilidad total. Por lo tanto, cuando vemos muerte en la Biblia, podemos sustituirlo con separación. Y según el contexto, aplicar una de estas tres separaciones. No lo sustituimos con inhabilidad total. O sea, los calvinistas, cuando leen muerte en la Biblia, o todos los textos que hablan de que el hombre está muerto en su pecado, inmediatamente ellos van a sustituir muerte por toda la doctrina de la inhabilidad total. Que el hombre quedó muerto, tan muerto y tan muerto y tan muerto, que no puede oír la voz de Dios, no desea salvarse, no puede tomar una decisión si acepta a Cristo o no. Eso es la doctrina de la inhabilidad total. Y eso es lo que ellos incorporan en todo pasaje que habla de que el hombre está muerto en sus pecados, esclavo del pecado, incapaz de cambiar esa condición del pecado. Pues mire, los que no somos calvinistas sustituimos muerte por separación. Porque lo que está ocurriendo en ese pasaje es una de estas tres separaciones. Seguimos con la descripción. ¿Por qué sabemos que el interés de Dios era mantener una relación? Porque al darle el mandamiento no le dijo: vas a saber el bien y el mal y solo yo puedo tener el monopolio de eso. Ni le dijo: no quiero competencia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Le dijo: vas a quedar separado de mí. Esa es la advertencia que Dios le hace. Porque eso es lo que Dios quiere salvar. O sea, Dios crea al hombre para tener una relación con él. Dios es amor y crea una criatura libre para que le ame. Ya hemos dicho en partes anteriores que amor obligado no es amor. Por lo tanto, Dios tenía que arriesgarse a crear al hombre libre para que el amor fuera voluntario. Los calvinistas no pueden entender eso. No pueden concebir que un Dios haya hecho una criatura libre y libre capaz de desobedecerlo. Pero es que Dios no tenía alternativa. Si Dios quería que el hombre lo amara, no iba a crear un robot que le amara, porque eso no es amor. Y si tú crees que es glorioso, que es para la gloria de Dios, que Dios te predestinó para que tú lo amaras, bueno, los hombres que me están escuchando, convence a tu mujer de que tú la amas porque Dios te predestinó a amarla. Dios te tiene obligado y esclavizado a amar a tu mujer. Díceselo. El día de San Valentín, cuando le des el bizcochito o el chocolatito, dile: no, Dios me predestinó, Dios me obligó a traerte este chocolate para que tú veas lo que va a pasar. ¿Ok? Porque amor obligado no es amor. El amor tiene que ser voluntario. Es nuestra naturaleza, es lo que vemos, es lo lógico. Hello, la ley natural, ¿ok? Como dirían los filósofos de la edad de siglos anteriores, ¿ok?
Así que Dios le dijo, vas a quedar separado. Cuando Dios ciertamente morirá, lo que Dios le está diciendo, vas a quedar separado de mí. Cuando el diablo presenta su oferta, ¿qué ofreció? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, Génesis 3:4. O sea, el diablo viene y dice, no se van a separar. Embuste. Entonces cuestiona los motivos de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Voy a parafrasear al diablo. Es más, Dios no quiere que se acerquen más a él. Dios no quiere que se parezcan más a él de lo que se parecen, etcétera, etcétera. Podemos seguir desglosando los alcances de la mentira, pero quiero mantenerme en el argumento de que Dios quería mantener una relación con el hombre. Y Satanás, que ya sabía las consecuencias de romper esa relación, ocultó en su argumento que eso era lo que iba a pasar. ¿Cuál es la consecuencia de separarse de Dios? De la muerte. Unidos a Dios, no necesitamos saber el bien y el mal. Dios es la fuente de todo lo bueno, Santiago 1:17. En el caso de Adán y Eva, todo era bueno en gran manera. No había mal que conocer. Entre paréntesis, Dios puede conocer el mal sin problema, pues Dios no es seducido por el mal. Pero Adán y Eva no necesitaban conocer el mal. Por eso Dios no les crea mal. Todo era bueno en gran manera. Y Dios los crea para que disfruten, administren, trabajen todo lo bueno que Dios ha acabado de crear para ellos. ¿Ok? Fíjense que Dios no los puso en el huerto a pajarear, tú sabes, a vivir vida de hippie. ¿Entiendes? Ellos iban a labrar el huerto, iban a guardar. ¿De qué lo tenían que guardar? De una cosa que andaba por ahí que se llamaba la serpiente. De ahí era que tenía que guardarlo. ¿Ok? Pero entonces, veamos las consecuencias de la separación. Ahora, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, se introduce la entropía, la decadencia, se introduce el dolor, el disfrute que habían tenido de la abundancia que la tierra producía, se acabó. El placer de labrar ese huerto, de cuidar ese huerto, de señorear sobre ese huerto y sobre toda esa creación. Eso se terminó. Ahora lo que viene es dolor, cansancio, angustia, tribulación. Génesis 3:17. Ahora sí hay un mal para escoger, pero esa capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo está dañada y corrompida. Al hombre quedarse separado de Dios. Miren las consecuencias. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. El pasaje no entra en detalles, pero el hecho de que sabe el bien y el mal, y por eso hay que sacarlo del huerto e impedir que viva para siempre, nos ilustran lo dañado que está el hombre. Sabe el bien y el mal, pero eso no sirve de nada y hay que sacarlo del huerto. ¿Qué otros pasajes nos describen el daño? Primera los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera los Corintios 2:14. Ya en la sección anterior discutí este verso. En la sección pasada discutí, hice todo el análisis de Primera los Corintios 14, así que pueden buscar en Facebook el video de la semana pasada. Después les explico para los nuevos cómo ver ese video. ¿Qué otro pasaje nos describe la consecuencia de la caída? Entre los Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este verso establece la esclavitud al pecado
pero no la inhabilidad de querer, creer o aceptar la salvación. El siguiente texto, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este verso pone como causa del entenebrecimiento del entendimiento y el enajenamiento la ignorancia y el endurecimiento, que como vimos en 1 Corintios 2:14, en la sección pasada, no es impedimento para aceptar la salvación. Y en Romanos 1:21, el entenebrecimiento vino por no darle reconocimiento y gloria a Dios. ¿Ok? No se vislumbra en el contexto la inhabilidad total como causa del entenebrecimiento. ¿Ok? Ni se está hablando por qué no se salvan. Se está describiendo su conducta. Ay, qué mal me quedó esto, tengo que arreglar eso. Para que los efesios sepan cómo deben conducirse. Eso es lo que establece ese texto. Otro texto que describe la condición de la caída. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Este verso describe al viejo hombre que todavía opera en los efesios y habla de la esclavitud al pecado, no de la inhabilidad de aceptar la salvación. ¿Okay? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Este también lo analicé en la parte 51. Añado que porque los planes de la carne son enemistad contra Dios, no significa que el hombre no puede querer, creer o aceptar la salvación. Pues el pasaje no está hablando de la carne de los impíos, sino de la carne de los creyentes. Vean Romanos 8:17. ¿Ven? O sea, no puede estar hablando de la inhabilidad total porque Pablo está hablando de lo que la carne puede hacer en la vida de los romanos, de los creyentes romanos. ¿Ok? Por estos pasajes vemos que de nada le sirve al hombre saber el bien y el mal, no porque no tiene acceso ni entendimiento de las cosas de Dios, es que no tiene el poder para remediarlo. Y eso tampoco significa que del bien que conoce no incluya el bien que Dios le ofrece en querer salvarlo. ¿Okay? Si van a la parte anterior, pues mira, el análisis de Romanos capítulo 1. ¿Okay? Allí se demuestra que el hombre tuvo acceso al conocimiento de Dios, pero lo rechazó. ¿Okay? Entonces, volviendo a la consecuencia de vivir separado de Dios, vemos que el hombre, siguiendo la mentira de Satanás en el verso 5, Génesis 3:5, se cree un Dios. Fíjense que nunca Dios dijo al hombre que sería como Dios. Fue Satanás el que usó la frase. Después en el 3:22 es que Dios dice, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y hasta ahí llega el parecido. ¿En qué consiste la mentira? En que si es cierto que el hombre tiene una cualidad nueva de Dios que antes no tenía, que es saber el bien y el mal, no es cierto que ahora es más Dios que antes. Pues el engaño consiste en que saber el bien y el mal no tiene ninguna ventaja, pues nada tiene propósito fuera de Dios. ¿De qué vale saber el bien y el mal si el mal nos va a dominar? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, separados en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, del 1 al 3. Es curioso que cuando habla de la desobediencia, no da como causa la inhabilidad total o el decreto de Dios, sino la influencia del príncipe de la potestad del aire. Cuando dice en ese pasaje que nos dio vida, podemos sustituir, nos reconcilió, que es lo contrario a separación.
Y vimos en el capítulo 1 que esa reconciliación es en el capítulo 1 de Efesios, que esa reconciliación es en Cristo. O sea, cuando dice aquí, Él os dio vida a vosotros, podemos sustituir ahí, y Él nos dio reconciliación, o Él les dio reconciliación a ustedes cuando estaban separados. La consecuencia del pecado es la separación, la consecuencia de venir a Cristo es la reconciliación. Eso lo vimos y lo discutimos cuando hicimos el análisis de Efesios capítulo 1, no me acuerdo en qué parte ahora. ¿Ok? Pero ahí dice que esa reconciliación es en Cristo, no antes ni aparte de Cristo. Esa vida no es la regeneración ni la gracia eficaz que el calvinismo dice, es antes de creer y aceptar a Cristo. Dios no da vida aparte de Cristo. Dice en 1 Juan, y esta vida está en el Hijo. Que tiene al Hijo, tiene la vida. Los calvinistas dicen, Dios te da vida primero para que tengas a Cristo. Pero ningún pasaje en la Biblia dice eso. Eso solo lo dice la teología calvinista. El hombre está tan y tan muerto que para que pueda aceptar a Cristo, Dios tiene que regenerarlo, tiene que aplicarle la gracia eficaz, tiene que inyectarle fe para que él pueda creer el Evangelio y pueda tomar una decisión para aceptar a Cristo. Hello. Entonces Cristo no da la vida. Pero todos los pasajes de la Biblia te ponen a Cristo primero, antes de la vida, antes de la generación, antes de la libertad, antes de la gracia. Usted sabe que en el folclore evangélico dice la gracia salvadora, la gracia salva, somos salvos por la gracia. Ajá. Perdona. Cuando vemos cómo funciona eso en todos los textos de la Biblia, Cristo viene antes de la gracia de Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la causa de la gracia no es la causa de Cristo. Pero la teología calvinista te invierte todo este proceso. Tienes que entiendan esto que les estoy diciendo, porque mucha doctrina de rol, de hecho, todo lo que es nueva era, todo lo que es la doctrina oriental, todo lo que es el paganismo oriental, se basa en que el hombre puede llegar a ser igual a Dios. ¿Ok? No. El hombre era hecho conforme a la imagen de Dios cuando fue creado. Era lo más parecido a Dios en el universo. ¿Está claro eso? Lo más parecido a Dios en el universo es el hombre. La Biblia no dice que los ángeles fueron hechos conforme a la imagen de Dios. La Biblia que nos da detalles de la creación de Lucifer, lo máximo aparentemente entre los ángeles, no dice que es imagen de Dios. Sí he discutido que tenían voluntad. Dios les dio esa capacidad de tener voluntad. Dios la puso en todos los seres. Por eso se habla de obediencia y de desobediencia. Hablar de obediencia y de desobediencia en seres o cosas que no tienen voluntad es un disparate. O sea, usted no puede hablar de la obediencia de una piedra o de la desobediencia de una piedra. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad. Así que si la Biblia nos habla de que alguien desobedeció o alguien obedeció, es porque tiene voluntad, punto. Eso es, como dicen en inglés, self-evident. ¿Ok? Y el diablo siempre va a buscarte, ofrecerte algo que ya tú tienes. Eso lo vimos cuando surge el movimiento de la restauración en el 70, por ejemplo. En Puerto Rico se conoció como las Águilas. Un libro que se llamaba Fixing the Parlor, hacerlos en la sala. Ok, era esa secta, ese movimiento que promovió ese libro. Y esta gente te ofrecían que venían, porque vamos a restaurar los dones de Dios a la iglesia. Wrong.
Los dones siempre han estado en la iglesia, porque si el Espíritu Santo está en la iglesia, están los dones en la iglesia. Que la iglesia no los utilice, que te enseñaron que tú no tienes que utilizar eso, que te dijeron que los dones son para el siglo primero, que eso era para los 12 apóstoles y nada más. Eso no significa que los dones haya que restaurarlos. Los dones están ahí. Para que los dones del Espíritu son como el agua en la pluma de tu fregadero. Hay agua en la pluma, pero tienes que abrirle el grifo, tienes que abrir la llave para que salga el agua. Pues si los cristianos no están en posición, si los cristianos no buscan los dones espirituales, como dicen 1 Corintios capítulo 12 al 14, pues no vas a ver los dones. ¿Ok? Los pastores que buscan controlar a su iglesia, pues le enseñan por ignorancia, por manipulación, por fe tóxica, que no hacen falta los dones del Espíritu. No hacen falta. ¿Sí? Y por eso pues no vemos los dones del Espíritu, ni en las iglesias pentecostales están ocurriendo los dones del Espíritu, ni vemos los 5 ministerios, ni vemos el cuerpo de Cristo, ni vemos el reino de Dios operando en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque no se enseña, no se vislumbra. ¿Okay? Pero rompe el programa actual y la estructura actual y el folclore actual del programa evangélico. Bueno, seguimos. I digress, como dicen en inglés. Cuando el diablo hace una oferta, por más buena que se vea, debes saber que esa oferta es falsa. No supera lo que ya tienes en Dios. Y debes saber que si la aceptas, comprometes todo lo que ya tienes y eres en Dios. El diablo es poco original, no se ha inventado nada nuevo. Separó al hombre de Dios en el principio y todavía lo sigue haciendo. Lo separó ofreciéndole algo que ya el hombre era y tenía en Dios. Y lo separó con la intención de borrar la imagen de Dios en el hombre, con la intención de que Dios no se vea en el hombre y el hombre no vea a Dios en él. Y se restablezca la relación entre ambos. Como el diablo es un envidioso y un acomplejado, no puede ver que nadie tenga una relación con Dios, ya que él la tuvo y la perdió para siempre. Entiendan eso claramente, ¿ok? Resumiendo este texto. Porque precisamente el hombre sabe el bien y el mal. Sabemos que el hombre sabe las cosas de Dios y las consecuencias de la separación. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Que el hombre quedó incapacitado para querer, creer o aceptar una relación con Dios que quedó interrumpida por el pecado, no sale del texto de Génesis ni de Romanos. Si el hombre solo quedó libre, entre comillas, para escoger lo malo, como lo enseña Agustín, ¿por qué iba a querer quedarse en el sitio en que Dios estaba? ¿No es la inhabilidad del hombre lo que lo alejó de donde Dios estaba? Es el pecado, es la condición. Tan es así que no es el hombre quien se separa del huerto y del árbol de la vida. Es Dios quien lo separa. Lo pongo en forma de pregunta. Lo separa físicamente sabiendo Dios que el hombre no solo iba a desear seguir viviendo para siempre, sino estar en la presencia de Dios para siempre, estando en la condición de pecado. Les dejo esa pregunta. ¿Ok? Así que ahí terminamos con Génesis. En Génesis tú no encuentras nada que sugiera la inhabilidad total del hombre para querer, creer o reparar la relación que se interrumpió por causa del pecado. No. 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 Vamos a ver otro texto que Lorraine Butner en su libro La predestinación utiliza para probar la inhabilidad total del hombre en querer, creer o aceptar la salvación. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la separación, así la separación pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este texto no dice que el hombre quedó inhabilitado para querer, creer o aceptar la salvación. Dice que la separación afectó a todos. Como único tú puedes ver inhabilidad total en este texto, es que sustituye muerte por inhabilidad total,
en vez de sustituirlo con separación. ¿Viste? Y como yo he dicho anteriormente, yo tengo el mismo derecho a hacer teología que tuvo Calvino y Lutero y Zwingli y todos ellos, porque ninguno de ellos era más perfecto que yo. O sea, yo no he mandado a matar a nadie, por ejemplo. No seré tan espiritual como ellos, pero yo no he mandado a matar a nadie. Ok. I digress. Sorry, se me zafó. Segunda a los Corintios 1:9. Búsquenlo en sus Biblias. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí como único podría referirse a inhabilidad total. Es que interpretemos el hecho de que Dios resucita a los muertos como que Dios regenera a los escogidos para que oigan, crean y acepten a Jesucristo. Y Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que la razón por la que pueden no temer morir es el hecho de que Dios resucita a los muertos. De eso es de lo que Pablo está hablando ahí. Pablo no está hablando de la generación, porque el hombre es incapaz de aceptar a Dios, tú sabes. No, no está hablando nada de eso. Pero en la teología calvinista te programan para que cuando tú veas muerto o resucitar los muertos, los relaciones con la doctrina de inhabilidad total. Vamos a ver otro texto que utiliza Lorraine Butner. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya vimos anteriormente, está hablando de lo que éramos, y que lo que hacíamos era por nuestra naturaleza y por seguir al príncipe de la potestad del aire. No menciona que no éramos salvos por nuestra inhabilidad total y que nos salvamos porque éramos escogidos y nos regeneró para que aceptáramos a Cristo. No puedes encontrar eso en el texto. ¿Okay? Recuerden, la Biblia habla de la esclavitud al pecado. La Biblia habla de las consecuencias del pecado en el hombre y de la incapacidad del hombre para remediar la situación. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Fantástico, estamos de acuerdo en eso, calvinistas y no calvinistas. Pero que el hombre no pueda querer, creer y aceptar esa salvación que Dios le ofrece, ahí es que estamos divididos. Vamos a ver otro texto. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de nuestra posición y condición sin Cristo, no de la inhabilidad total de venir a Cristo. Estaba sin Cristo. ¿Cuál era el problema con eso? Estás alejado de la ciudadanía de Israel, el olivo que se menciona en Romanos capítulo 11, y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estaba frito, sin Cristo. Ahí él no está hablando ni en el texto ni en el contexto. Está mencionando que tú no puedes querer creerle o aceptar la salvación o a Cristo. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope la piel? Los etíopes se consideran bien negro, bien negro. ¿El leopardo sus manchas? ¿Verdad? Conocemos que el leopardo se reconoce por sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Desde esto, pues rápido te lo utilizan ellos. Lo ves, mira, ahí lo dice. El hombre no puede, no desea el bien, como dice la confesión de Westminster. No le interesa ningún bien relacionado a la salvación. El hombre
No le interesa querer salvarse, porque ni tan siquiera está consciente de su maldad. Te cogen este texto y a ver, ahí lo dice, ahí lo prueba, no. Está hablando de la incapacidad de cambiar su naturaleza. Eso es lo que prueba ese texto, que el hombre es incapaz de cambiar su naturaleza. No está hablando de la incapacidad de querer cambiar su naturaleza, o la incapacidad de creer o aceptar que Dios pueda cambiarla. ¿Ok? Ese es el ejemplo que da Leighton Flowers en el blog de Soteriology 101. El alcohólico, el hecho de que sea alcohólico, no significa que él no pueda reconocer su condición. El hecho de que sea alcohólico no significa que no quiera cambiar su condición. Pero eso es exactamente como te definen la caída los calvinistas. ¿Verdad? Para los calvinistas, el alcohólico no puede reconocer su condición. El pecador no puede reconocer su condición. Para los calvinistas, el pecador no puede querer cambiar su condición. El alcohólico no puede querer cambiar su condición. ¿Ven? Así te lo definen ellos, porque sí, porque ese es el sistema teológico. Así es que tienes que verlo y no te puedes salir de él. Ven un texto como este y lo ve, ahí lo dice. Pues no, eso no es lo que dice el texto. ¿Okay? Eso es viendo el texto solo, pero si vamos al contexto, si ustedes abren sus Biblias ahora mismo en Jeremías 13 y vas al verso 15, ¿okay? Desde el verso 15 hasta el 27, Dios atribuye su maldad no a la inhabilidad total, sino a su envanecimiento, verso 15, no oír, verso 17, no humillarse, verso 18, por la enormidad de tu maldad, verso 22. Te olvidaste de mí y confiaste en la mentira, verso 25. Y tu ignominia, adulterios, relinchos, fornicación y abominaciones, verso 26 y 27. Y como quiera, Dios espera que se limpien y purifiquen, verso 27. Hello. Tienes que incorporar en el pasaje toda la teología del decreto, elección y predestinación para ver la inhabilidad total en el verso 23. Pero ¿cómo te explica que todos esos textos Dios le está atribuyendo a ellos su condición de maldad? O sea que Jeremías 13:23, cuando tú ves el contexto, no ves en el contexto inhabilidad total. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está hablando de la naturaleza pecaminosa. Lo mismo que habla Romanos 5. No de la incapacidad para querer, creer o aceptar la oferta de Dios en Cristo para cambiarla. De hecho, en ese mismo salmo, David dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo. Pon en mí un limpio corazón, dice el salmista ahí mismo, en ese salmo. Eso no es que se le ocurrió al salmista querer cambiar su condición pecaminosa. No es que el salmista descubrió que como él fue formado en pecado, fue concebido en pecado, que el salmista está reconociendo su incapacidad para cambiar esa condición. Y por lo tanto le pide a Dios, cámbiame esta condición, sácame de esta condición. Eso está en el Salmo. ¿Okay? Pero ellos te van a discutir el calvinista, te va a decir, no. Lo que pasa es que ahí, o sea, es que Dios puso ese deseo en David, porque David era incapaz. Bueno, eso dice la teología, pero el texto no lo dice. O sea, mi tesis es que el texto no prueba eso. Eso no está en el texto. Tú tienes que imponer, sacarlo de donde sea, del libro que sea, del reformador que sea, e introducirlo en el Salmo 51.
pero no es lo que está en el Salmo 51. Juan 3:3, ajá. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Bodner está usando este texto para probarte que el hombre es incapaz de querer creer o aceptar a Jesús. Aquí Jesús está hablando de cómo se entra en el reino de Dios. Es por el nuevo nacimiento. Y cuando le explica a Nicodemo cómo se nace de nuevo, no le dice que Dios hace renacer a los escogidos para que crean, sino que es un nacimiento espiritual. Capítulo 3, versos del 5 al 8. Y ocurre, espero que tengan su Biblia abierta en Juan capítulo 3. Y ocurre por creer en el Hijo, capítulo 3 del 13 al 21. No se habla de la inhabilidad de querer creer o aceptar al Hijo, o de que solo un escogido puede creer, ni nada de lo que propone el calvinismo para que ocurra el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está disponible para todo el que en él cree. Verso 15, apúntalo. Verso 16, apúntalo. Verso 18, pasarle la plumita amarilla por encima de estos tres textos. Y todo el que practica la verdad, verso 21. En todo ese capítulo 3 no vas a ver absolutamente nada que se refiera a que Dios regeneró a los escogidos para que crean en el Hijo. No. Vamos a Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí traigo de la parte 10, que la pueden buscar en .com, en mi página .com, el comentario sobre este pasaje. Claro, el pasaje es fuerte para probar la incapacidad absoluta del hombre, que no puede querer ni creer, en Romanos 3, del 10 al 18. No solo esto del 10 al 12 que cita Bodmer. Los calvinistas cogen todo ese pasaje del 10 al 18 para decir que el hombre es incapaz de querer, creer o aceptar la salvación de Dios. Pablo no lo está citando ni para establecer la incapacidad del hombre en querer buscar a Dios, ni para establecer que Dios tiene que salvar a uno y a otros no. Ya en el capítulo 1 de Romanos, Pablo dejó claro que el hombre sí puede conocer a Dios y sus atributos. Y en el 2 viene estableciendo que el hombre sí es capaz de hacer lo correcto. Subrayen por ahí, márquenlo, capítulo 2, verso 7, verso 10, del 14 al 16 y del 26 al 27. Pablo está diciendo que el hombre es capaz de hacer lo correcto en todo ese capítulo 2. Lo que Pablo quiere establecer al citar Salmo 14 del 1 al 3. Apunten en su libretita para que lo vean después. Salmo 53 del 1 al 3. ¿Okay? Salmo 5, 9. Salmo 36, 1. Salmo 143. E Isaías 59 del 7 al 8. Lo que Pablo está utilizando, para lo que Pablo está utilizando estos pasajes, que es de donde él cita en Romanos 3 del 10 al 18. Para lo que Pablo está citando todos esos textos es para establecer la universalidad del pecado tanto en judíos como en gentiles. No que nadie es incapaz de querer buscar a Dios a sus bendiciones. Si sacas tiempo y examinas el contexto de esos pasajes en Salmos, encuentras que en el contexto de todos, hay justos, inocentes, pobres y los que te conocen, los que en ti confían. O habla de nosotros distintos a los malos. Y en Isaías
De lo que está hablando es de la apostasía total de Israel, por la cual Dios castigará a Israel. La única incapacidad que Pablo está señalando en este pasaje y en todo el capítulo 3 es la incapacidad de la ley para justificar aún al que la practica. Eso es la única incapacidad que Pablo está hablando en estos primeros capítulos de Romanos. ¿Okay? Pero claro, ellos te cogen aquí el texto y dicen, no, él dice, mira, no hay justo ni aún uno. Ok, todos somos pecadores, eso Pablo lo va a confirmar más adelante. No hay quien entienda. Bueno, ya hemos visto que en el contexto del Salmo donde sale eso, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. El contexto en los Salmos no habla de incapacidad total. Y el contexto aquí mismo en Romanos no habla de inhabilidad total para querer creer o aceptar la salvación de Dios. ¿Okay? Contexto, señores, contexto. ¿Okay? Anoten esos pasajes, búsquenlos con calma, léanlo completo y hazte la pregunta. Ahora, tú coges esto que está en amarillo, lo sacas como hace Loren Bodner. No, mira, y te está diciendo que el hombre es incapaz de buscar a Dios. Dios tiene que despertarlo para que busque a Dios. Mira, el hombre no puede entender, que ya lo discutimos en primera los Corintios. Mira, no. Vimos en Romanos capítulo 1 que el hombre se envaneció en su razonamiento después de conocer a Dios. O sea, que lo pudo conocer el impío, pero se envaneció. Que todos se desviaron. Bueno, todos pecaron, va a decir más adelante en el 3:23, por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 5 va a decir, como lo citamos ahorita, el pecado entró por la desobediencia de uno. Todos pecaron. Se hicieron inútiles. Bueno, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Pero ningún texto dice que el hombre es incapaz de querer salvarse. No hay quien haga lo bueno. Pues claro. Eso, no hay quien haga lo bueno. Eso es en Israel, que están en apostasía total, cuando en Isaías utiliza ese verso. No hay ni siquiera uno. No está hablando de todos los hombres. Porque es que Pablo en Romanos 2 te habla claramente de todos esos pasajes que le mencioné en el capítulo 2. De que el hombre puede cumplir la ley. Pero eso no lo justifica. Porque lo único que justifica es la fe, no las obras de la ley. Esa es la tesis que Pablo viene hablando todo el capítulo. ¿Okay? Job 14:4. Loren Bodner utiliza este pasaje para establecer la inhabilidad total. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Pues este texto solo prueba la incapacidad del hombre en justificarse delante de Dios y por lo tanto su inhabilidad de salvarse, no la inhabilidad de querer creer o aceptar salvarse. ¿Okay? Comenta Carlos Morales, Israel está en apostasía y pecado hoy también. Y hay un argumento, Carlos, añadimos a eso. ¿Por qué Jesús tuvo que endurecer a los judíos para que no creyeran? Si ya estaban incapacitados para creer. Primero a los Corintios 1:18, que ya lo discutimos en la parte 51. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vimos en la parte 51 la semana pasada que la palabra de la cruz no es locura a los que se pierden por su inhabilidad de aceptarla, sino que es locura porque la rechazan. Los corintios la aceptaron, como aceptaron la locura de la predicación y aceptaron la locura de Cristo crucificado, y no porque fueron regenerados, porque eran elegidos para salvarse. Aceptaron la locura que los que se pierden no quieren aceptar. ¿Ok? Y hasta aquí llegamos por hoy. El lunes que viene espero terminar los textos que Bodner utiliza para probar su inhabilidad total.
Y voy a traer otros textos que surgen en otras discusiones que tampoco prueban. No están hablando de inhabilidad total, pero ellos dicen que sí, que ahí está aprobada la inhabilidad total. Para terminar con la depravación total. Luego por encimita, pues vamos a repasar los otros 4 puntos, que ya con las definiciones que hemos visto en las secciones anteriores, pues va a ser muy fácil. Y por último, quiero entrar en el libro de Juan. Los textos en Juan que utilizan para probar la predestinación. ¿Okay? Así que gracias por permitirme llegar hasta la comodidad de sus hogares desde la comodidad de mi casa y permitirme enseñarles y compartir mis cuestionamientos sobre la predestinación. ¿Okay? Gracias a los hermanos que me envían siempre su ofrenda y su ayuda. Recuerden que pueden cooperar conmigo enviando al HC-03 Box 8156 Canóvanas, Puerto Rico 00729. Pueden enviar un giro postal. Y pueden donar a mi página, a PayPal, Pedro Raya Hipólito con H, @hotmail.com. Y también tenemos a TH Móvil 787-688-1807. Y ese teléfono lo pueden utilizar para enviarme mensajes, preguntas, llamarme cuando necesiten lo que sea. En mi trabajo yo no tengo señal, pero sí tengo mensajería y tengo voicemail. Así que pueden escribirme a ese teléfono, pueden dejar un voicemail y yo les contesto para atrás cuando pueda. Pues, comparto con ustedes, ¿ok? Así que gracias por permitirme enseñarles